En una sociedad homogénea sería muy sencillo calcular la contribución por predio de valorización. Básicamente, el cálculo fuera el siguiente: al monto total del valor de la obra del proyecto se dividiera por el total de la área de influencia y ese producto calculado en metros cuadrados, pesos por metros cuadrados, se multiplicaría por el área de cada uno de los predios. Y así de sencillo se entendería que fuera la contribución por predio. Siguiente. En el caso de Pereira, por ejemplo, si habláramos de una ciudad perfectamente homogénea, absolutamente equitativa, igualitaria, justa, pues dividiéramos el valor estimado, que es algo así casi como 86.000 millones de pesos, en el total del área, que es más casi como 10 millones de metros cuadrados. La división de esto nos diera pesos por metros cuadrados y se multiplicaría por el área de cada uno de los precios en la ciudad. Hasta allí digamos que todo muy sencillo y todos muy contentos y tranquilos. El problema es que las ciudades son heterogéneas y las ciudades todas son distintas. Hay predios grandes y pequeños, hay unos que están en el piso quinto y otros en el primero, hay unos que quedan cerca a las obras y otros que quedan muy cerquita. Hay unos, por ejemplo, que tienen una topografía particular y otros distinta. Hay otros que son utilizados como habitacional, otros como comercial. Algunos son utilizados por la industria, otros por cultos religiosos, y hay algunos que son utilizados por despachos oficiales, etcétera, etcétera. Hay también diferencias sustanciales entre quienes habitan esos predios. Hay unos que son llamados pobres, otros que son llamados ricos. Hay unos que reciben muchos ingresos y gastan muy poquito, y hay otros que reciben muy poco y gastan mucho. Esas son las ciudades en las que vivimos ustedes, nosotros y todos los habitantes de este planeta, ciudades absolutamente heterogéneas. No ha existido, la historia no ha registrado una igual que la otra. Como las ciudades son distintas, el cálculo, que es además una abstracción de la realidad, debe involucrar esos fenómenos sociales y a través de variables matemáticas interpretarlos y ponerles cifras. Esta operación no es nada sencilla. En el papel de lo siguiente: al monto a distribuir, al valor total del proyecto, ya no se divide sobre las áreas reales de cada uno de los predios, sino que entra a hacer aparición una variable o una serie de variables que entran a corregir esa área real, que entran a ajustarla a la realidad, que entran a considerar factores como, por ejemplo, qué tanto se beneficia un predio por la obra, o qué tanto se perjudica un predio por la obra, o qué tanta capacidad tiene determinado hogar para cubrir ese pago, o qué tan distantes a las obras están, o por ejemplo en qué piso están, o por ejemplo también qué uso hace de ese predio. Todas esas áreas son corregidas por unos factores. De manera que la fórmula cambió, porque las ciudades no son homogéneas. Y al cambiar la fórmula se expresa como si aparece un concepto que ya no son las áreas reales de cada uno de los predios en los que habitamos en Pereira, sino que aparece un concepto, el de las áreas virtuales. Las áreas virtuales, que aquí aparece en el denominador de esta relación, son consideradas como el área real por la multiplicación de esos factores. Voy a tratar de hacer la explicación más sencilla y voy a tratar de hacer un recorrido con esta, que es la fórmula con la cual se calcula la contribución en esta ciudad, con la cual nos presentan en el proyecto de acuerdo. En ese proceso voy a recorrer cada una de las variables de esta ecuación. Hablaré del monto a distribuir, hablaré también de los factores, de cada uno de estos factores que por último afectan el área virtual y que finalmente terminan afectando el propósito que hoy nos tiene hoy sentados debatiendo durante como 6 horas, que es la contribución por predio. Arranquemos pues, siguiente. Primero hablemos del monto a distribuir. El artículo 16 del Estatuto de Valorización define el monto a distribuir como el valor total de la impresión
incluidos los costos financieros de la obra. Siguiente. Es una lástima que aquí de pronto no se pueda ver el tamaño que hicieron. Pero bueno, dice la exposición de motivos que el valor total a distribuir en el monto total es de algo así casi como 86.000 millones de pesos. Que de ellos el 83%, casi que el grueso de estos recursos, equivalentes a casi 72.000 millones de pesos, equivale a las obras que se van a realizar. Siguiente. Pero, oh sorpresa, cuando empezamos a leer en los primeros artículos el proyecto de acuerdo, empezamos a analizar que no todas las obras están en fase 3. ¿Qué es esto de las fases 3? Hay una metodología llamada la PMBOK que señala todas las fases por las que debe llevar un proyecto, desde las iniciales, fase 1, fase 2 hasta la fase 3. Solo los proyectos pueden llevarse a cabo una vez se agota el recorrido por estas fases. En otras palabras, solo se pueden hacer proyectos que estén en fase 3 o se deben hacer proyectos que estén en fase 3. Mis amigos, son el 66.7% de los proyectos que vamos a realizar no están en fase 3. Quiere decir que no tenemos diseño definitivo ni presupuesto definitivo. En otras palabras, y lastimosamente, vamos a tener más calles de la frustración. Solamente 2 están en fase 3 y fueron las recientes incorporadas. Alguna de ellas, según eso sí, el articulado. A mí me preocupa mucho eso. Siguiente. De manera que el primer renglón que hemos analizado, los costos de construcción, que afectan en un 83% del monto disponible, ya de entrada en la primera ronda. Pero mis amigos y compañeros, los estudios de prefactibilidad que los hizo CEMEX, que no pagó por ellos el municipio de Pereira, que no ha pagado por ellos y que ya fueron entregados en fase de prefactibilidad, no los paga el municipio, pero miren cómo son las cosas. Si nos lo quieren meter en el bolsillo a los peregrinos con 180 millones de pesos. ¿Cómo así? ¿Cómo por qué? El primer ítem me deja todas las dudas del mundo y el segundo también. Sigamos. Pero no contentos con ellos, el estudio de impacto ambiental, también entregado, cuyo precio no ha sido cancelado por el municipio de Pereira, como ya van a explicar mis compañeros siguientes, que fueron entregados a este consejo de manera gratuita, y también tendrá que explicar la administración las consecuencias de esa decisión, si no lo quieren cobrar en más de 20 millones de pesos. Yo quisiera explicarles qué pasa de aquí para abajo. No tengo cómo porque el proyecto de acuerdo no dice nada. No tengo cómo porque estos cálculos no aparecen. No tengo cómo porque no hay sencillamente cómo hacer inferencias acerca de variables que solamente son presentadas de una manera fría, pero no se tiene la delicadeza de mostrar son correspondientes a qué cálculo. ¿Valdría la pena saber cómo se utilizó? ¿Cuál es esa proyección? ¿Qué tanto hay de subjetividad en ese cálculo? Lo que sí podemos, y en este primer momento debo escribir y concluir, es que mis amigos, el MD no está claro. No se equivocaron los concejales que dijeron en algún momento que no sabían cuánto era el valor total de los proyectos de valorización, porque es que realmente no se sabe. ¿Cuál es? 85.875 millones. Yo tengo mis dudas. La calle de la fundación costó un 60% más de lo que inicialmente se decía y estaba en fase 2. El 66.7% de estas obras también están en fase 2. ¿Cuál puede ser el sobrecosto? Siguiente.